nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayamos entonces a la Biblia, a Job. Quiero que lo tengan abierto porque sinceramente este es un tema muy interesante, como todos aquellos que trae el Padre Celestial. Vayamos a Job capítulo 1, del 1 en adelante. Dios es bueno. A mí siempre me gusta estar en la presencia del Señor. Siento eso. Me gusta estar en la presencia del Señor para que Dios se manifieste en mi vida. Pero también me gusta también que se manifieste en todos aquellos que en realidad estamos aquí y necesitan de Él. Cuando lo tengan me dicen un amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitán, diciendo: levántate y vete y procona contra aquella ciudad, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás, óigame bien, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor Santo, para huir de la presencia del Señor, ¿verdad? De Jehová a Tarsis, diciendo, ¿verdad? Dirigiéndose a Jope, y halló una nave en la cual él entonces, y halló una nave que partía para Tarsis. Óigame bien, no podemos huir de la presencia del Señor. Es el único que nos mantiene de pie, el único que está, ¿verdad?, sobre todo, adelante con nosotros, con todos aquellos que lo aman. Pero vino Jonás y se fue a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Le dijo lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es algo bien claro, porque cada uno de nosotros queremos la presencia de Dios, pero más sin embargo él se fue, ¿verdad?, al contrario, a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. Así que llevando, ¿verdad?, su pasaje, llamando a Jehová, porque huyendo de Jehová, porque tenían miedo. Ahora vamos a ver por qué. Tenían miedo tenían miedo de aquellas personas de Tarsis, porque él pensaba y eran unas personas muy rebeldes. Y entonces llegó Jehová, huyó de Jehová porque tenía, ¿verdad?, miedo de ir a Tarsis. ¿Por qué? Porque él no quería, no era que tenía miedo por la situación en la que estaba pasando en Tarsis, sino que tenía miedo, ¿verdad?, de que Dios se arrepintiera del juicio que él iba a llevar, o sea, la noticia que él iba a llevar a ellos, porque eran malos. Así que él no quería que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio de Jehová. Gloria a Dios. Jonás no quería, ¿verdad?, que él tuviera misericordia de aquel pueblo, con aquel pueblo, sino que con Israel solamente.
porque veía, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, oía lo que estaba sucediendo en Jope. Así que, porque sabía que un Dios maravilloso, misericordioso, un Dios, ¿verdad?, amoroso, podía entonces arrepentirse, ¿verdad?, de llevar el juicio a Tarsis. Así que, imagínese usted la soberanía que tiene el Padre Celestial. Imagínese usted cómo era que él se sentía, porque él sabía que aquella nación era rebelde. Dios tenía, ¿verdad? Jonás tenía que irse a esa misión y entonces aceptar lo que Dios le había hecho, la misión que Dios le envió. No iba a haber juicio, como él pensaba que no iba a haber juicio contra aquella nación. Se arrepiente de ir entonces a ese lugar y no dar, ¿verdad?, la noticia y no dar el arrepentimiento que Dios quería que ellos tuvieran. Él quería que Siria siguiera como estaba, con juicio, porque eso era lo que él quería, ¿verdad? Ahora dígame usted, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para entonces retener el juicio de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros decidamos por la vida de otras personas? Santo Dios. Jonás no tenía que huir de esa misión. Lo contrario, él tenía que estar allí dando la noticia del juicio que Dios le había mandado. Lo contrario, él debía entonces de estar allí y que ellos se arrepintieran de la iniquidad que estaban haciendo. Él quería que Siria no tuviera entonces, Jehová no tuviera misericordia con ellos. La capital de Siria era una capital bien, pero bien intensa, pero también bien mala. Y si se arrepentía, quería que Siria tuviera, si se arrepentía, entonces ellos no podían tener el juicio que Dios quería, ¿verdad?, que tuviera con él. ¿Quién es él? ¿Quiénes somos nosotros para poder entonces detener un juicio que Dios quería que él llevara? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque acuérdense, si ustedes leyeron este capítulo, ¿verdad?, de Jonás, dice, ¿verdad?, que era un profeta en el norte de Israel. Él quería que Jehová juzgara cruelmente aquella nación. Era aquella ciudad conocida, la cual era Siria y era corrupta. Él decía, ¿verdad?, porque él ya la conocía, era corrupta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eran crueles los millares de muertos que tenían, eran fornicadores. Entre Siria estaba lo malo. Jonás sabía, ¿verdad?, que si se arrepentían, que si él iba y ellos se arrepentían, podría Jehová entonces salvar su alma, perdonarlos a cada uno de ellos por toda aquella tragedia que habían hecho. Dios decía él que Jehová perdonaría porque él es amor misericordioso. Ahora, vuelvo y les repito, ¿quién era él para retener lo que Dios quería hacer con cada uno de ellos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. De Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie se puede burlar. Dios es un Dios misericordioso, un Dios ordenado, un Dios bondadoso, y Él es el que decide quién puede ser salvado y quién no. Por eso le decía que Dios es amor
y es misericordioso, y Él sabía que ellos se podían arrepentir. Jehová nos muestra, ¿verdad?, con esto el amor y la misericordia que tiene para la humanidad, para que cada uno de aquellos que se arrepienten puedan tener la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice Efesios 5? Vamos a Efesios 5, 15 al 16. Porque Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios único, Dios es el único que da y quita. Dios es el único que nos continúa, ¿verdad?, bendiciendo, nos continúa entonces, ¿verdad?, reconociendo que somos de Él. Él nos llamó y Él también nos protege. Él es el que dice y Él es el que quita. Gloria a Dios, amén. Todo el mundo tiene Efesios 5, 15 al 16. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jonás había olvidado, ¿verdad?, que el propósito de Dios era que Israel fuera una bendición para Israel y que para los gentiles y que ayudaría a llevarlos al conocimiento de Dios. Él era el que los iba a llevar al conocimiento de Dios. Por eso pero él sinceramente no quería, ¿verdad?, que fueran salvados, sino que fuera condenado, porque como les dije, él conocía cómo era la maldad en ese lugar. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dios es el único que puede, ¿verdad?, decidir qué hacer, ¿verdad?, con la vida de ellos, qué hacer con aquellos que en realidad buscan de Dios, con aquellos que en realidad no conocen al Señor, pero sí solamente pueden por medio, ¿verdad?, de otros ser salvados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nunca ponga en prueba la palabra de Dios. Si Dios le dice a usted, ven acá y ven allá, haz esto y haz esto otro, nosotros como seres humanos y hijos de Dios debemos de respetar su orden. No podemos entonces rechazar lo que Dios quiere hacer con otros. Por más malo que sea, Dios puede cambiar el corazón de cada uno de ellos. Gloria a Por más malo Dios. que sea, Dios puede entonces remover todo pecado de él si ellos se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito era ese, ¿verdad? Que él tuviera entonces, ¿verdad?, ellos tuvieran la bendición de ese llamado, que pudieran ir y entonces arrepentirse y que él mismo, Jonás, pudiera dirigirlo a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice Génesis 12, 1 al 3? Vayamos a Génesis 12, 1 al 3. Bueno, vamos a dejarlo porque es largo. Vamos a dejar a Génesis 1 al 3 y también Isaías 9 al 3. Y quiero que ustedes lo lean bien en sus casas. Esto es parte del propósito que Dios tenía para Jonás y para aquellas personas que necesitaban escuchar, ¿verdad?, la salvación de él, de Dios. Así que es necesario que cada uno de nosotros mantengamos nuestros oídos para que cuando Dios nos dé una misión no podamos contradecirlo. Primero,
Y segundo, obedecer la palabra en la cual Él nos da y llegar al lugar y poder dar la bendición que Él quiere que llevemos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando muchos están, ¿verdad? Sinceramente derrotados, sinceramente sin ayuda, Él llega y entonces les da la bendición de poder ser levantados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La disposición de Jonás era morir para salvar, ¿verdad?, la vida de aquellos que estaban en el arca. Fíjense, la disposición de Jonás era morir para salvar a aquellas personas que estaban en el arca. Entonces, ¿por qué no tenía la disposición entonces de salvar a aquellas otras personas en las cuales Dios nos mandó a que le diera, ¿verdad?, la destrucción? No sabía él sabía que él era amoroso y misericordioso, pero no sabía él que sinceramente ellos se iban a arrepentir o no. Así que era necesario que él llegara, ¿verdad?, a esa ciudad y diera entonces el mandato que él le había puesto depositado para ir a este lugar. La disposición era pero muy interesante para aquellas personas que necesitaban, ¿verdad?, escuchar que el juicio venía sobre ellos si no se arrepentían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un delito delante del Padre Celestial uno retener entonces un mensaje, uno retenerse por no entonces querer que otra persona pueda ser salva. Es necesario que cada uno de nosotros llevemos el mensaje a otras personas para que puedan ser salvos y no vayan a perecer por no tener, ¿verdad?, la salvación. Por eso era que él no quería ir a Jope. No quería ir a Taxi de Florida. ¿Por qué? Porque él sabía completamente que Dios era amoroso, misericordioso y que para él no era imposible, ¿verdad?, aunque hubieras hecho todo lo que hicieron, poder entonces salvar aquella ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esto indica cuán culpable se sentía Jonás por desobedecer y por poner en peligro la vida de aquellos marineros. Así que, sinceramente, poner en peligro a otras personas por no obedecer a Cristo, entonces es peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es peligroso porque sinceramente él sabía lo que iba a suceder entonces. Él sabía y él conocía, ¿verdad?, que Dios era amoroso, misericordioso y podía entonces, ¿verdad?, darle entonces la salvación. Así que también por estar dentro del arca y no obedecer, se volvió entonces una tormenta. Y al estar esa tormenta, ellos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces sucede esto? Vamos a echar todo. Echaron todos los enseres eléctricos, echaron todo lo que estaba de más, y entonces todavía seguía la tormenta. La tormenta, sinceramente, venía porque él estaba dentro, ¿verdad?, de esta arca. ¿Y qué pasó? Entonces ellos preguntaron, ¿y dónde está Jonás? ¿Dónde está Jonás? Digo, perdón, ¿dónde está Noé? ¿Dónde está Noé? Y él estaba durmiendo. Así que, sinceramente, lo levantaron y le dijeron, ¿por qué pone en peligro nuestra vida? ¿Verdad? Y era necesario que se echara entonces al mar para que pudiera calmarse esas aguas. Por eso indica, ¿verdad?, que Jonás fue culpable y se sentía culpable, totalmente culpable,
por la desobediencia y por poner en peligro a los marineros. Dios, de manera misteriosa, entonces mandó un pez grande para que entonces él pudiera estar ahí. Pero esto era para que también él pensara, ¿verdad? Y entendiera la situación en la cual él se encontraba. Que solamente él, Jehová Dios de los ejércitos, podía entonces hacer lo que quisiera, ¿verdad? Con ellos. Salvarlos, ¿verdad? O destruirlos. Era necesario, ¿verdad? Que entonces él ya tenía puesto, entonces, ¿verdad? Un pez, le proveyó un pez grande. No sabemos si era una ballena o lo que fuera, pero le proveyó un pez grande para que entonces, por amor, ¿verdad?, a él y por amor a la vida de los demás. Esto revela, ¿verdad?, la soberanía de Jehová sobre la naturaleza, porque Dios fue el que le proveyó para que le mantuviera, ¿verdad?, en vida. Dios le proveyó el pez grande para que él entendiera que él no tenía decisión sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que los lugares misteriosos, cuando Dios nos manda a un lugar misterioso, que no sabemos dónde es, que no sabemos qué va a suceder, que no sabemos lo que pasará, entonces nosotros le debemos ser fiel a Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios maravilloso, en el cual siempre nos bendecirá, nos protegerá y proveerá la salida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel, nos ayudará en todo momento. Jehová puede y seguirá siendo, ¿verdad?, nuestro protector. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso y nunca nos abandonará si somos obedientes a Él. Gloria ¿Cuántos dicen amén? gloria a Dios. Oiga bien la palabra, si somos obedientes a Él. Porque aquella persona que no obedece al Padre Celestial como Jonás puede tener consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que mira bien, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando Dios nos da una promesa? Cuando Dios nos da entonces un mandamiento. Si le dice, vete aquí al lago Michigan para que usted pueda entonces salvar una alma, Él no le va a decir quién es. Usted, la responsabilidad es de usted. Entonces tener el discernimiento y el conocimiento para poder entonces saber cuál es la alma, porque Dios le dará discernimiento y conocimiento siempre y cuando se mantengan en oración, siempre y cuando se mantengan obedeciendo al Padre Celestial. Estos son los mandamientos que Él da. Gloria a Ser Dios. obediente a su palabra, y es una de las cosas más importantes que Dios nos da. Así que Jonás no tenía el derecho, ¿verdad?, de no ir a Nínive, porque él quería que ellos no se salvaran. El propósito de él es salvarlos. Ese es el propósito de Dios, que toda humanidad pueda ser salva y tener conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Jeremías 16, 17. Cuando lo tengan me dicen un amén todo. Jeremías 16, 17. Para que ustedes vean que de Dios nadie se puede esconder. Para que usted vea que Dios es amoroso, misericordioso y vigila a sus hijos. Para que usted vea también que la misericordia de Dios es grande y nunca se acaba mientras nosotros estemos en pie con Él y nos mantengamos firmes en Él. Gloria
Gloria a Dios. Jeremías 16, 17. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Cuando lo tengan, entonces me dicen. Porque es necesario que ustedes entiendan, ¿verdad? Que Dios también es misericordioso, pero también fuego consumidor, en el cual si usted no obedece y hace lo que usted le dé la gana, entonces Dios, ustedes tendrán consecuencias. Ustedes no se quedarán sin Él, ¿verdad? Sin el castigo que Dios le va a dar. Porque Dios es un Dios fiel, amoroso, bondadoso, misericordioso, pero también es fuego consumidor. Un Dios que no para cuando Él decide hacer las cosas. Un Dios que es fiel cuando en realidad, ¿verdad? Él quiere que usted camine por el camino del sendero de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías 16, 17 dice, porque los ojos de Jehová están sobre todos sus caminos, los cuales no somos ocultos, no serán ocultos de la presencia de los ojos de Él. Dios es grande. Gloria a Dice, Dios. porque los ojos están sobre todos nuestros, vamos a decir, sus caminos, los cuales, ¿verdad?, no son ocultos, ni sus maldades se esconderán de mi presencia, de mis ojos. Eso dice Jehová de los ejércitos. Los ojos, porque los ojos de Jehová contemplará todas las cosas terrenales para mostrar su poder a favor de los que le temen. No dependemos de nosotros, dependemos de lo que diga Jehová. Dependemos de Él, dependemos de lo que Él quiera hacer con nosotros. Dependemos del amor que Él nos da cada día. Si nosotros somos fieles a Él, Él entonces hará lo correcto cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios es amor, misericordioso, pero también es fuego consumidor cuando nosotros no entonces entendemos ni queremos entender la voluntad de Él. A Él es el único que tenemos que entonces obedecer. A Él es el único que tenemos que serle fiel. Padre, Hijo, Madre, todos tenemos que depender de Él, porque Él fue el único que nos dio la vida por medio del vientre de nuestra madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Jonás se notó entonces que entonces fue desobediente, que Dios entonces lo había mandado, ¿verdad?, acá a Nínive, mas sin embargo él se fue para otro lugar. El otro lugar donde ni siquiera él lo mandó. Él tenía que ser obediente a su Padre Celestial. Y que cada uno de nosotros podamos entonces, ¿verdad?, merecer la bendición de Él. No hay nada ni nadie que se pueda escapar de los ojos de Jehová. Jehová atalaya toda la tierra y sabrá hasta el lugar donde usted se encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay nada imposible para Dios. Jonás tenía, ¿verdad?, que obedecer. Nos despedimos de las redes sociales, ¿verdad? Si hay alguno que está necesitando oración, pongan un amén. Y si hay alguno, ¿verdad?, que están queriendo regresar a los caminos del Señor, pongan entonces un aleluya. Si hay alguno
que no conocen al Padre Celestial y quieren venir a sus pies, pongan un aleluya, que el Señor entonces los llamará profundamente y Dios entonces le dará la bendición. Gloria. Ahora, si tienen algún arrepentimiento, entonces pongan también un aleluya, y entonces estaremos la pastora y yo orando por cada uno de ustedes.